Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El tipo de sangre de mi hijo estaba impreso con una fuente negra estándar en un formulario hospitalario color beige estándar. Y detuvo mi corazón de una manera que nada en 14 años de carrera quirúrgica había logrado. Ni las fracturas expuestas, ni las arterias rotas, ni los códigos de reanimación a las 3 de la mañana que te dejan el cuerpo completamente helado. Un tipo de sangre en una hoja de ingreso. Eso fue lo que me destrozó. Porque ese tipo de sangre, B negativo, tan raro que solo alrededor del 2% de la población lo porta, era el mío. Y el niño en mi mesa de operaciones. Un pequeño de 9 años llamado Lucas que había sido trasladado de urgencia al Hospital Ángeles Lomas en la Ciudad de México un martes por la mañana en la primavera de 2024 con un coágulo de sangre comprimiendo su corteza motora. Ese niño no podía tener ese tipo de sangre por coincidencia. No con esas orejas. No con esa línea de la mandíbula. Pero me estoy adelantando. Ese es el problema con el dolor, reprograma la manera en que cuentas una historia. Quieres empezar por el final porque el final es lo único que por fin le da sentido a todo lo demás. Así que permítanme retroceder a 2015. A un estacionamiento en Coyoacán, Ciudad de México, y a la noche que me costó todo. Mi nombre es Jorge Robles. En 2015, tenía 34 años y era un residente de tercer año terminando mi subespecialidad en neurocirugía pediátrica en el Hospital General de México en la capital. Crecí en Toluca, Estado de México, a unos 60 kilómetros al oeste de la ciudad, el tipo de lugar que huele a pino y a frío seco en invierno, y que casi nunca aparece en las guías turísticas. Mi padre, Horacio Robles, condujo un camión de repartos durante 40 años. Mi madre, Rosa Robles, trabajaba como bibliotecaria escolar y preparaba las mejores enchiladas de todo el Valle de Toluca, lo cual afirman mis recuerdos sin ningún sesgo. Yo no era adinerado. No tenía conexiones en la alta sociedad. Tenía becas, turnos nocturnos en una cafetería de 24 horas en Toluca y una necesidad patológica de demostrar que un muchacho de un barrio de clase trabajadora podía hacer algo que realmente importara. La medicina fue la respuesta a una pregunta que me había estado haciendo desde los 12 años, cuando vi a un médico salvarle la vida a mi hermana menor de una apendicitis perforada con apenas 20 minutos de margen. Decidí esa misma noche que quería ser esa persona, el de las manos firmes cuando todo lo demás se está derrumbando. Para 2015, estaba cerca. No había terminado, pero estaba cerca. Me quedaban 16 meses de residencia. Mi médico adscrito, el doctor Pablo de la Garza, me dijo que era uno de los residentes técnicamente más dotados que había supervisado en 2 décadas. No les diría esto por presumir, pero esta historia requiere que comprendan lo que yo había construido, porque lo que sucedió después estuvo a punto de destruir cada uno de sus ladrillos. Su nombre era Jimena Vega. Conocí a Jimena en un congreso médico en Puerto Vallarta, Jalisco, en marzo de 2015. Ella no era médica. Estaba ahí porque la empresa farmacéutica de su familia, Grupo Biomédico Vega, era uno de los patrocinadores principales. Estaba de pie cerca de la mesa de registro con una copa de agua mineral que claramente no quería, usando un vestido azul que hacía que el océano Pacífico de afuera pareciera estar compitiendo, y discutiendo en voz baja por teléfono con alguien que, evidentemente, iba perdiendo la discusión. Cuando colgó, me miró directamente, como si hubiera sabido que yo estuve ahí parado todo el tiempo. Perdón, dijo. Familia. ¿Es una explicación o un diagnóstico? Se rió. Y no por cortesía. Realmente se rió. Ambos, probablemente. Jimena Vega tenía 31 años. Tenía el cabello oscuro y corto alrededor del rostro, ojos verdes que siempre expresaban algo incluso cuando su boca estaba quieta, y el tipo de risa que hace que una habitación se sienta más cálida de lo que en realidad es. Era divertida, perspicaz e implacablemente curiosa por todo. Quería saber cómo funcionaba el cerebro, pero no desde una perspectiva de libro de texto. Quería saber qué se sentía sostener la vida de alguien en tus manos y si los cirujanos realmente pensaban en ello o si esa reflexión se te quitaba con el entrenamiento por ahí del tercer año. Nunca se te quita, le dije 3 horas después de haber iniciado lo que prometía ser una conversación de 5 minutos. Solo te vuelves mejor manteniéndolo paralelo a todo lo demás,
como conducir en medio de un tráfico pesado. Sigues consciente de que los autos pueden matarte. Simplemente dejas de paralizarte. Me miró por un momento. ¿Eso es o muy reconfortante o profundamente perturbador? Sí, respondí. Ella sonrió. Me gusta esa respuesta. Hablamos hasta que cerró el bar del centro de convenciones. La acompañé hasta su auto en el estacionamiento de la zona hotelera. Escribió su número en la parte trasera de un gafete del Congreso porque ninguno de los dos tenía una pluma y era el único pedazo de papel disponible. Aún lo guardo en algún lugar, escondido en el fondo de un cajón que casi nunca abro. Empezamos a salir lentamente, de la manera en que lo haces cuando ambos están siendo cuidadosos, cuando los dos han sido lastimados antes y han aprendido que, rápido, y, descuidado, son prácticamente sinónimos. Para junio de 2015, ya no íbamos lento. Para septiembre, ya había conocido a sus amigos, ella había conocido a mis padres y habíamos cometido ese acto aterrador en el que empiezas a usar la palabra, nosotros, sin pensarlo. Su familia era una historia completamente distinta. El padre de Jimena, Guillermo Vega, había fallecido 4 años antes. Paro cardíaco, súbito y devastador. Él había convertido a Grupo Biomédico Vega de una distribuidora regional a una empresa farmacéutica mediana con alcance nacional. Tras su muerte, la compañía pasó a un fideicomiso familiar administrado por el hermano mayor de Jimena, Gerardo Vega. Y toda la órbita de la familia Vega, su calendario social, sus decisiones comerciales, su opinión sobre cada persona que entraba o salía de la vida de Jimena, estaba controlada en su totalidad por una sola mujer, Margarita Vega, la madre de Jimena. La primera vez que vi a Margarita fue en la residencia familiar en Lomas de Chapultepec, una imponente casa de estilo neocolonial español que se asentaba al final de un largo camino de entrada bordeado de setos esculpidos y una indiferencia silenciosa y costosa. Margarita Vega tenía 62 años y se movía por esa casa de la forma en que un juez se mueve por un tribunal, como si cada espacio le perteneciera por decreto más que por circunstancia. Tenía los mismos ojos verdes de Jimena, pero en Margarita eran más fríos, evaluadores. Me estrechó la mano en la puerta. Jorge. Jimena me ha hablado de ti. Cosas buenas, espero. Dijo que eres muy dedicado. Sostuvo mi mirada exactamente un segundo más de lo cómodo. Veremos qué significa eso. Esa fue toda la bienvenida. Se dio la vuelta y caminó hacia el comedor, esperando que la siguiéramos, lo cual hicimos porque, en la casa de Margarita Vega, eso era simplemente lo que se hacía. La cena fue agradable en la superficie. Margarita hizo preguntas cuidadosas, ¿de dónde era? ¿Cuáles eran mis planes después de la residencia? ¿Tenía la intención de quedarme en la práctica privada o dedicarme a la medicina académica? Escuchó cada respuesta de la misma forma en que un fiscal escucha a un testigo, almacenándola, categorizándola y decidiendo qué partes usaría en mi contra más adelante. El hermano de Jimena, Gerardo, era más callado de lo que esperaba, siempre miraba a su madre antes de ofrecer cualquier opinión propia. Noté eso también y lo guardé en mi memoria. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. No estaba siendo paranoico. Para diciembre de 2015, Jimena y yo llevábamos 9 meses juntos. Le propuse matrimonio un domingo por la tarde en el Jardín Botánico de la UNAM al sur de la Ciudad de México, un lugar que se vuelve extraordinario en invierno, con toda la flora estacional y la luz de la tarde volviéndose cobriza. Me arrodillé junto a los senderos de piedra y saqué un anillo que había estado pagando discretamente durante 4 meses. No era una reliquia familiar, nada con una historia de los Vega adjunta. Era un anillo que había elegido de una joyería en el centro de Coyoacán porque el engaste me recordaba a algo que Jimena me había descrito una vez, un tipo particular de luz que dijo haber visto al atardecer sobre el Pacífico cuando era niña. Ella dijo que sí antes de que yo terminara la frase. Condujimos de regreso a su departamento en la Condesa con la radio demasiado alta y ambos sonriendo como idiotas. Y durante unas 3 semanas, todo se sintió como ese tipo de suerte a la que casi te da miedo mirar directamente porque no quieres ahuyentarla. Entonces, Margarita Vega me llamó. No a Jimena. A mí directamente, a mi teléfono celular. Yo estaba en el estacionamiento del hospital en la colonia Roma cuando llamó. Era un miércoles por la noche en enero de 2016, poco después de las 7, y acababa de terminar un turno de 14 horas.
Jorge, su voz tenía la temperatura de una cámara de refrigeración. Creo que deberíamos almorzar. Va a hacer esto sencillo, pensé. Va a trazar una línea y me va a pedir que elija de qué lado quiero pararme. Nos reunimos 2 días después en un restaurante en Coyoacán. No el tipo de lugar con fila en la puerta y una espera de 45 minutos, el tipo tranquilo. El tipo donde el personal conoce tu nombre y las mesas están lo suficientemente separadas para que las conversaciones sigan siendo privadas. Margarita ya estaba sentada cuando llegué. Había pedido agua y un menú que no estaba leyendo. Me senté. Esperé. Ella colocó un sobremanila sobre la mesa. Adentro había un set de fotografías impresas en buen papel, recientemente reveladas. 8 en total. Me mostraban cenando con diferentes mujeres en distintos restaurantes a lo largo de los últimos 2 años, en su mayoría, colegas. Una era una exnovia de Toluca con la que había salido brevemente en 2014. De algunas honestamente tuve que hacer memoria para recordar el contexto. Tomadas desde la distancia, en ángulos poco favorecedores y fuera de contexto en esa forma particular en que solo las fotografías tomadas específicamente para descontextualizar pueden estarlo. Mi yerno, dijo Margarita serenamente, no será alguien de quien yo tenga que preocuparme. Miré las fotos, luego la miré a ella. Estas son cenas. Son colegas y viejas conocidas. No hay absolutamente nada en ninguna de estas fotografías. ¿Qué es justo lo que usted está insinuando? Yo no estoy insinuando nada, entrelazó las manos. Estoy observando. También estoy observando que tienes una deuda estudiantil significativa, que tu familia no posee bienes materiales y que mi hija está por heredar una participación sumamente considerable en una empresa farmacéutica privada. Quiero que entiendas que estoy prestando atención. ¿Qué le gustaría que haga con esa información? Me sostuvo la mirada. Me gustaría que te hagas una pregunta honesta, Jorge, si lo que sientes por Jimena es amor, o si es el alivio muy particular que siente cierto tipo de hombre cuando la buena fortuna de alguien más se pone a su alcance. Tomé el sobre. Volví a meter las fotografías dentro y lo dejé sobre la mesa, justo entre los dos. Amo a su hija, no su portafolio de inversión. Me puse de pie. Gracias por el almuerzo. Salí del lugar y manejé de regreso al hospital. No le conté a Jimena sobre la reunión durante 3 días porque necesitaba decidir cómo decírselo de una manera que no detonara todo. Cuando se lo dije, se quedó callada. No del tipo de silencio en calma. Luego dijo, ¿hizo qué? Consiguió fotografías viejas mías. Las presentó como prueba de no sé, un patrón, Jimena. Se presionó la frente con los dedos. Voy a hablar con ella, Jorge. No. Esto no, ella no tiene derecho a hacer esto. No a ti. Si habló con Margarita. No sé exactamente qué se dijeron. Lo que sé es que, después de eso, Margarita dejó de llamarme directamente y durante unos 3 meses mantuvo su distancia con la dignidad particular de alguien que ha decidido esperar en lugar de retirarse. Debí haber sabido que la paciencia en Margarita Vega no significaba rendición. Jimena quedó embarazada en abril de 2016. Nos enteramos un sábado por la mañana. Una prueba casera. Ambos parados en el baño de su departamento en La Condesa con ese tipo de silencio atónito y de ojos abiertos que es 95% impacto y 5% la sensación aterradora de que todo está a punto de reorganizarse alrededor de un nuevo centro de gravedad. Luego Jimena se rió, realmente se rió, del modo genuino, y sentí que el impacto se disolvía en algo que solo puedo describir como una alegría profunda y abrumadora. No estábamos entrando en pánico. Teníamos 34 y 32 años. Me quedaban 14 meses de residencia. Llevábamos 4 meses comprometidos. Nos sentamos en el piso de la cocina con el café enfriándose en la barra y hablamos de todo, lo que queríamos, lo que nos daba miedo, cómo se vería el próximo año. Éramos adultos. Teníamos un plan. La llamada a Margarita era responsabilidad de Jimena. Yo no estuve en la habitación, pero escuché el final de la conversación, el tono, la forma en que la voz de Jimena pasó de ser cautelosa a resignada, y luego plana. Cuando regresó, se sentó frente a mí y dijo, ¿quiere que vayamos a cenar el domingo? ¿Eso es bueno o malo? ¿Con tu madre?
La expresión de Jimena era indescifrable. Estadísticamente, es temprano para saberlo. La cena del domingo en la casa de Lomas de Chapultepec fue diferente a la primera. Gerardo estuvo ahí con su esposa Paola. Margarita había hecho un esfuerzo digno de una reservación de lujo. La mesa estaba formalmente puesta, la comida era de banquete y el vino era añejo. Estuvo cálida, atenta. Me llamó Jorge y lo dijo en un tono amable. Comí, sonreí en los momentos adecuados y sentí una inquietud específica que no pude localizar ni nombrar. La Margarita sonriente era una especie completamente distinta a la Margarita neutral, y yo aún no sabía cuál de las dos era más peligrosa. Mayo de 2016. 14 semanas de embarazo de Jimena. Estoy en medio de una rotación nocturna cuando suena mi localizador. No es la línea del hospital, es mi celular personal. Es Jimena. Encuentro un rincón tranquilo entre dos almacenes de suministros y le devuelvo la llamada. Jorge, su voz es inestable de una manera que nunca antes le había escuchado. Ella lo sabe todo. Sabe el monto exacto de mi parte del fideicomiso, todo. Tuvo una reunión con el abogado de la familia esta semana sin decirme nada. Y Jorge, está intentando reclasificarme como beneficiaria secundaria mientras reestructura la junta directiva. Dice que es por motivos de planificación patrimonial. ¿Puede hacer eso? Gerardo votará con ella. Siempre vota con ella. Jimena, mantuve mi voz firme, eso es un asunto legal. Hablaremos con un abogado el lunes. Esta noche necesito que respires, ¿de acuerdo? Nada va a pasar esta noche. Hubo una pausa. Luego me dijo algo más. ¿Qué pasa? Una larga pausa. Dijo que, si sigo adelante con este embarazo y contigo, no puede garantizar qué pasará con la relación que tiene la empresa con el Comité de Revisión Médica que maneja las credenciales y certificaciones hospitalarias en la Ciudad de México. Un silencio. Jorge, ella tiene gente en ese comité. La sangre abandonó mi rostro. Me quedé parado en ese pasillo entre dos closets de suministros y entendí con absoluta claridad lo que Margarita Vega me estaba diciendo, que mi carrera, mi licencia médica y mi futuro eran una variable que ella estaba dispuesta a ajustar. Fui a casa esa noche. No le dije a Jimena lo que estaba sintiendo porque lo que sentía era terror, y sabía que, si ella lo veía, cedería por mi bien. Jimena era ese tipo de persona, se sacrificaría para proteger a las personas que amaba y pensaría que era un trato razonable. En lugar de eso, llamé a mi padre. Horacio Robles, jubilado, de 61 años, viendo el noticiero de las 11 en Toluca cuando su hijo lo llamó para decirle que la mujer que tenía las llaves de todo su futuro profesional acababa de apuntárselas directamente a la cara. Hijo, dijo mi padre cuando terminé. ¿Le preguntaste a Jimena qué es lo que ella quiere? Ella nos quiere a nosotros, papá. Pero no creo que entienda hasta dónde es capaz de llegar su madre. Entonces tienes que asegurarte de que lo entienda, y después tienes que confiar en lo que ella decida. 3 semanas después, a principios de junio de 2016, Jimena y yo nos reunimos con Margarita una última vez. Yo pedí la reunión. Llamé directamente a Margarita y le dije que quería hablar. Los tres juntos en la misma habitación. Nos reunimos en la casa de Lomas de Chapultepec un sábado por la tarde. Margarita vestía un saco de lino color crema y claramente había decidido que la reunión había terminado antes de que yo me sentara. No grité. Quiero que eso quede registrado. Me senté frente a Margarita Vega, y con la voz más tranquila que pude construir, le dije que entendía lo que había hecho y lo que había amenazado, que respetaba el amor detrás de ello, incluso si no podía respetar el método, y que su hija y yo íbamos a criar a nuestro hijo juntos. Independientemente de lo que decidiera hacer con sus contactos del comité o con el fideicomiso familiar. Margarita escuchó. Cruzó las manos en su regazo. Cuando terminé, miró a Jimena, no a mí. ¿A Jimena? Espero, dijo en voz baja, que sepas lo que estás eligiendo. Jimena se inclinó y tomó mi mano. Lo sé. Margarita asintió una vez. Se puso de pie. Salió de la sala. Nos quedamos sentados en esa sala maravillosamente decorada en Lomas de Chapultepec durante unos 45 segundos antes de que Jimena exhalara y dijera, bueno, eso ya pasó. Manejamos a casa.
Pedimos pizza. Vimos algo olvidable en la televisión y nos quedamos dormidos en el sofá. Y pensé, tal vez eso fue todo. Tal vez nos escuchó. Tal vez ya terminó. Yo no lo sabía aún, pero esa fue la última noche tranquila de mi antigua vida. 2 semanas después, a finales de junio de 2016, Jimena entró en labor de parto 6 semanas antes de tiempo. Yo estaba en cirugía, 22 pisos arriba del área de labor y parto, realizando un procedimiento en un niño de 7 años de Naucalpan con un cavernoma en el tallo cerebral, cuando una de las enfermeras entró al quirófano y dijo mi nombre. Un cirujano no puede abandonar un procedimiento a la mitad. Cualquier cirujano sabe que el niño en mi mesa de operaciones no tenía la opción de convertirse en la emergencia de alguien más. Mientras corría por dentro, terminé. Entregué el caso. Me desinfecté. 41 minutos. Eso fue exactamente lo que tardé. Tomé el elevador al piso de maternidad y caminé hacia la central de enfermeras a un ritmo que técnicamente no era correr dentro de un hospital, pero que funcional y físicamente era casi correr. Una enfermera que no reconocí levantó la vista. Luego apartó la mirada. Ahí fue cuando lo supe. Un médico al que nunca había visto, joven, incómodo de la manera en que los residentes se incomodan cuando están a punto de dar una noticia que aún no han dado muchas veces, caminó hacia mí con las manos entrelazadas al frente. ¿Señor Robles? Doctor Robles, no sé por qué dije eso, salió automáticamente. Doctor Robles, se aclaró la garganta. Lamento profundamente decirle esto. La señorita Vega sufrió un desprendimiento prematuro de placenta severo. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Ella no sobrevivió. El pasillo se quedó en un silencio particular. No era silencio total, el ruido de fondo del hospital continuaba, timbres de llamada, monitores distantes, el rodar de un carrito en algún lugar. Pero las palabras aterrizaron dentro de una burbuja de absoluta quietud. El bebé, dije. El infante fue extraído mediante cesárea de emergencia, hizo una pausa. Era muy prematuro, doctor Robles. 34 semanas, y el desprendimiento comprometió su suministro de oxígeno. Él sobrevivió al parto, pero su condición se deterioró rápidamente. No pudimos estabilizarlo. Lo siento muchísimo. Falleció aproximadamente 2 horas después de nacer. Me quedé ahí de pie. Quiero verlos, dije. Por supuesto, ahí hay algunos trámites que necesitamos, quiero ver a mi prometida y a mi hijo. La pausa que siguió duró apenas un segundo, pero fue un segundo demasiado largo. Titubeó y dijo algo sobre que la familia ya había sobre los protocolos sobre que Margarita Vega había estado presente y había firmado la documentación correspondiente. Margarita Vega no es el familiar legalmente responsable, dije con una voz completamente plana. Yo soy el contacto de emergencia registrado. Soy el padre del niño. Quiero verlos. Más incomodidad. Llamaron a un supervisor. Y luego, 2 horas después de una conversación que apenas puedo reconstruir porque mi cerebro operaba en una frecuencia mecánica lejana, que aparentemente es como se siente el shock desde adentro, me informaron que el cuerpo de Jimena ya había sido trasladado, por instrucciones de la familia, a una funeraria. Que los restos de nuestro hijo habían sido manejados de la misma manera. Que no había nada procedimental a esa hora que se pudiera hacer. Manejé a mi departamento. Me senté en el piso de la cocina durante mucho tiempo. No sé exactamente cuánto. Bienvenido de nuevo a Dulce Venganza Familiar. Toma tus botanas, ponte cómodo y recuerda, las personas en estas historias tuvieron todas las oportunidades para comportarse bien, simplemente eligieron mal. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Te va a encantar estar aquí. El funeral se llevó a cabo en un cementerio en la Ciudad de México, el Panteón Francés de San Joaquín, un jueves por la mañana a principios de julio de 2016. Había una sola lápida de mármol blanco con 2 nombres, Jimena María Vega. Amada hija. 3 de abril de 1984, 27 de junio de 2016. Bebé Robles Vega. 27 de junio de 2016. Margarita Vega estaba de pie junto a la tumba con un vestido negro y lentes de sol, recibiendo las condolencias de una fila de personas que yo no conocía. Cuando llegué, me miró una sola vez,
Y esa mirada dijo todo lo que se tenía que decir: esto es mío. Este duelo me pertenece a mí y a mi familia. Tú eres periférico. No hice una escena. Me paré frente a la tumba y hablé con Jimena en mi mente. Le dije a nuestro hijo que lamentaba no haber llegado a tiempo. Le dije que lamentaba nunca haber podido cargarlo. Les dije a ambos que descubriría qué hacer después, lo cual era una mentira, porque no tenía la menor idea de qué hacer. Regresé a casa después del servicio. No comí durante aproximadamente día y medio. Margarita me envió un único mensaje de texto esa noche: creo que es mejor para todos si nos permites llevar nuestro duelo en privado. Jimena hubiera querido paz. Me quedé mirando ese mensaje durante muchísimo tiempo. ¿Jimena hubiera querido paz de la mujer que se había pasado 6 meses haciendo la paz imposible? Puse el teléfono boca abajo sobre la barra y decidí en ese instante que iba a hacer la única cosa que Margarita Vega no podía impedir: me iba a convertir en el mejor neurocirujano pediatra de México. Iba a ser tan bueno en la única cosa que ella no podía tocar, que sin importar qué más me quitara, y ya me lo había quitado todo, no sería suficiente. Yo no lo sabía todavía, pero Margarita Vega había cometido un error catastrófico: asumió que, como me había quitado todo, no me quedaba nada con que pelear. Olvidó a qué me dedico para vivir. Yo reconstruyo personas. El duelo, en mi experiencia, no desaparece. La gente te dirá que sí. Tienen buenas intenciones, o han tenido la suerte de no poner a prueba la teoría, o han confundido desaparecer con convertirse en algo que puedes cargar sin dejarlo caer. Yo no me alejé de mi duelo. Me adentré en él y construí algo del otro lado. Para el otoño de 2016, 3 meses después de aquel cementerio, ya estaba de regreso en el hospital. No porque el hospital arreglara nada, sino porque era el único lugar donde la forma particular de mi pérdida tenía un sitio útil a donde ir. Cuando estás de pie sobre un niño en un campo quirúrgico con 2 milímetros de margen entre un resultado exitoso y uno catastrófico, no puedes estar en ningún otro lado. El cerebro no lo permite. Y durante un tiempo, en esos primeros meses, esa presencia obligada fue la única paz que pude encontrar. El doctor Pablo de la Garza me dio espacio. No me obligó a hablar de ello. Me redirigió procedimientos adicionales, los técnicamente exigentes, los casos que requerían una concentración absoluta, y creo que entendió que lo que yo necesitaba era algo lo suficientemente difícil como para escalar. Completé mi residencia en octubre de 2016. Aprobé mis exámenes de certificación. Me uní al cuerpo médico titular del Hospital Ángeles Lomas en enero de 2017. Durante los siguientes 7 años, construí la carrera que me había prometido en el piso de esa cocina. Para 2024, era el jefe de neurocirugía pediátrica del Hospital Ángeles Lomas, uno de los programas neuroquirúrgicos de mayor prestigio en el país. Había publicado 41 artículos en revistas revisadas por pares. Tenía una lista de espera. Tenía una reputación que, para cuando llegaba a los oídos de padres de niños críticamente enfermos de todo el país, se había convertido en algo cercano a un último recurso y algo cercano a un milagro, que en medicina son prácticamente lo mismo. Mi vida personal era una historia distinta. Tenía un bonito departamento en Avenida Horacio en Polanco, y un Golden Retriever de 6 años llamado Bruno, que tenía la inteligencia emocional de un terapeuta dotado y el control de vejiga de un aficionado. Tenía colegas a los que respetaba y algunos a los que apreciaba lo suficiente como para llamarlos amigos. Tenía a la doctora Renata Cantú, cardióloga, brillante, divertida, perennemente exasperada por su exesposo y por el tráfico de la Ciudad de México en partes iguales, quien llevaba 3 años seguidos intentando presentarme a alguien, a quien fuera. Hay una mujer en mi clase de yoga, me dijo un viernes en la cafetería del hospital. Una mujer real y humana, Jorge, con personalidad y todo. Yo no hago yoga, Renata. Ella tampoco hace yoga. Solo va por la ansiedad social de estar en una habitación donde todos fingen estar tranquilos. Estoy bien, Renata. Demostrablemente no estás bien. Tienes la apertura emocional de una almeja cerrada. Ese dicho no existe. Yo lo inventé, Jorge. Dejó su taza de café en la mesa. Has estado solo durante 8 años. Eso ya no es duelo. Es una decisión de estilo de vida. No se equivocaba. Yo sabía que no se equivocaba.
Simplemente no sabía cómo volver a desear algo en esa dirección sin sentir que estaba reemplazando algo que en realidad nunca se había ido. En marzo de 2023, 7 años después de la muerte de Jimena, empecé a recibir correos electrónicos. El primero llegó a mi cuenta personal. Sin asunto, sin texto, solo una fotografía adjunta en el cuerpo del mensaje, un niño pequeño, de unos 6 años, en una playa. Tal vez en el Pacífico. Se veía sonriendo a la cámara con la confianza corporal absoluta de un niño que jamás ha considerado la posibilidad de que el mundo no lo considere encantador. Me quedé mirando la foto por un largo rato. Mi primer pensamiento, spam. Un correo equivocado. El hijo de un desconocido. Lo marqué como correo no deseado. 2 semanas después, llegó otro correo. La misma cuenta, sin nombre, solo una cadena de letras y números de un proveedor gratuito. Otra fotografía, el mismo niño, 1 año más grande aproximadamente. Una fiesta de cumpleaños en algún lugar, globos, un pastel, y él seguía sonriendo. No marqué este como correo no deseado. Durante los siguientes 9 meses, llegaron 12 fotografías. A intervalos irregulares, a veces con 2 semanas de diferencia, a veces con 2 meses. Siempre el mismo niño, creciendo un poco más en cada imagen. Sin mensaje, sin nombre, sin contexto. Solo el niño. Me dije a mí mismo que era una coincidencia. Me dije que alguien tenía la dirección de correo equivocada y no se había dado cuenta aún. Me dije muchas cosas y no creí ninguna. Reporté los correos al coordinador de ciberseguridad del hospital, un hombre metódico llamado David Perea, quien se tomaba las violaciones de datos con la intensidad de alguien personalmente ofendido por el acceso no autorizado. David rastreó la cuenta a través de 2 servidores proxy y regresó sin nada procesable. Quien sea que esté enviando esto, dijo, no quiere ser encontrado. Pero sigue enviando. Sí, miré las fotos en mi pantalla. Definitivamente quiere ser visto. Las fotografías se detuvieron en diciembre de 2023. Simplemente cesaron. Sin mensaje final, sin explicación. Pasé 3 semanas revisando mi bandeja de entrada con una urgencia que no podía justificar y no encontré nada. Me dije que había terminado. Lo guardé en un compartimento mental. Regresé a trabajar. En febrero de 2024, mi colega, la doctora Sandra Gómez, oncóloga pediatra a mediados de sus 40 y la persona más competente que jamás he conocido para explicar noticias terribles a padres de niños enfermos, me detuvo en el pasillo afuera de la sala de tomografías. Oye, tienes un paciente que llega esta tarde referido del Hospital del Niño Mexiquense en Toluca. Una referencia de un niño de 9 años que entró esta mañana. La tomografía cerebral muestra un hematoma subdural con compresión activa en la corteza motora izquierda. ¿Qué tan grave? Lo suficiente como para pedirte a ti específicamente. La familia, o quien sea que esté con él, preguntó por ti por nombre. Eso lo registré, pero solo como una curiosidad menor. Mi nombre circula en las redes de referencia médica. Sucede. ¿Quién es el tutor legal? Sandra miró su tableta. El expediente muestra a una tal Margarita Vega. Dejé de caminar. Sandra levantó la vista. ¿La conoces? El pasillo a mi alrededor se volvió muy específico y muy silencioso. Sandra, dije, y mi voz salió sorprendentemente estable, lo cual me impresionó. ¿Cuál es el nombre del paciente? Miró la pantalla. Lucas. Lucas Javier Vega. 9 años. Mi visión se estrechó ligeramente en los bordes. No de forma dramática ni como pasa en las películas con efectos de túnel borroso, solo una contracción pequeña y precisa de enfoque, como si mi cerebro estuviera redirigiendo todos los recursos disponibles para procesar lo que me acababan de decir. Lucas Javier Vega, 9 años, nacido en 2015, traído específicamente a mí con Margarita Vega como tutora. Debería tener 8 años, pensé. 8 años, nacido en junio de 2016. Pero si había sobrevivido, si no había sido prematuro en absoluto, si los registros de nacimiento fueron manipulados, si lo registraron como nacido en diciembre de 2015, entonces podría tener 9. ¿Jorge? Sandra me estaba mirando. Perdón, me aclaré la garganta. Consígueme el expediente completo.
Tipo de sangre, registros de nacimiento, todo lo que esté en la hoja de ingreso. Ya lo envié a tu tableta. Bien. Empecé a caminar. ¿Cuál es su ventana para quirófano? 2 horas. Yo no lo sabía todavía, pero esas 2 siguientes horas reescribirían los últimos 9 años de mi vida. Entré al almacén de suministros del 3er piso, cerré la puerta, encendí la luz y me quedé parado ahí durante 60 segundos con las manos apoyadas contra el estante metálico frente a mí. Lucas Javier Vega, 9 años, tipo de sangre B negativo. Lo había buscado en mi tableta en el segundo en que Sandra se dio la vuelta. B negativo, el 2% de la población, exactamente el mismo tipo de sangre que había confirmado en mis propios registros 100 veces a lo largo de los años sin poder entender por qué seguía verificándolo. Podía estar equivocado. Me había equivocado en cosas antes. Yo era un científico. Entendía la diferencia entre correlación y causalidad, entre un patrón que significa algo y un patrón que tu duelo ha fabricado porque necesita un lugar a donde ir. Pero también reconocía esas orejas en la fotografía de la tableta, la foto de ingreso de urgencias. Podía ver el perfil del niño mientras lo posicionaban para los estudios. Y las orejas, la forma en que se curvaba el hélix eran las orejas de mi padre. Las orejas de Horacio Robles. Las orejas que había crecido viendo del otro lado de la mesa de la cocina en Toluca. Me enderecé. Me lavé las manos. Fui al quirófano. Soy cirujano. Sin importar lo que estuviera pasando ni lo que esto significara, había un niño que necesitaba una cirugía. Todo lo demás podía esperar 60 minutos. El procedimiento fue preciso y sin complicaciones. El hematoma subdural era accesible mediante un abordaje por agujero de trepano. Elegí una técnica mínimamente invasiva que había estado perfeccionando durante 3 años, y el coágulo fue evacuado limpiamente sin dañar el tejido cortical circundante. Monitoreé sus potenciales evocados motores durante todo el proceso, se mantuvieron estables. Cuando cerré y me aparté de la mesa, mi residente, el doctor Jaime Villanueva, dijo, fue una cirugía limpia. Esperemos que se mantenga así. Me quité los guantes. Yo haré la consulta con la familia. Caminé hacia la sala de espera quirúrgica y Margarita Vega ya estaba de pie. Tenía 71 años. 8 años habían pasado por ella de manera cuidadosa, su cabello ya era completamente blanco y había nuevas líneas alrededor de su boca, pero se conducía con el mismo aplomo que recordaba de aquel comedor en Lomas de Chapultepec. Vestía un saco gris y sostenía un vaso de café que no había tomado. Al verme, algo cruzó por su rostro. No era culpa, no era exactamente miedo, era algo más complejo que ambas cosas, la expresión de una persona que ha estado esperando un ajuste de cuentas específico y ahora calcula si el momento ha llegado. Doctor Robles, dijo. Señora Vega, mantuve mi voz serena. Lucas salió muy bien de la cirugía. El coágulo fue evacuado. Lo monitorearemos de cerca durante las próximas 24 horas, pero la vía motora parece estar intacta. Debería tener una recuperación completa. Ella exhaló. Por una fracción de segundo, la armadura cayó y fue solo una abuela que había estado aterrorizada. Luego, la armadura volvió a subir. Gracias, dijo en voz baja. ¿Puedo preguntarle quiénes son los padres de Lucas? La pausa duró menos de un segundo. Pero yo estoy entrenado para leer pausas. Su madre falleció, respondió. Su padre no está en el panorama. ¿Cuál era el nombre de su madre? Otra pausa. Sus ojos sostuvieron los míos. ¿Por qué lo pregunta? Historial médico estándar de seguimiento. Escrutó mi rostro. Fuera lo que fuera que estaba buscando, no lo encontró, o encontró demasiado. Jimena, dijo finalmente. Su nombre era Jimena. La sala de espera continuó su curso a nuestro alrededor. Una televisión en la esquina transmitía las noticias locales a bajo volumen. El hijo de alguien lloraba suavemente a 2 filas de asientos. Gracias, señora Vega, dije. Alguien vendrá a buscarla cuando Lucas esté instalado en recuperación. Me di la vuelta y caminé de regreso por las puertas dobles, y no respiré adecuadamente hasta haberlas cruzado por completo. Llamé a David Perea desde una sala de juntas en el 6º piso. Necesito que hagas algo por mí, le dije.
Fuera del horario laboral. Define, fuera del horario laboral. Necesito que busques el acta de defunción original de Jimena María Vega. Fecha de defunción, 27 de junio de 2016. Ciudad de México. Y un registro complementario de mortalidad infantil para la misma fecha y con el mismo apellido. ¿Puedes acceder a ellos? Son registros públicos. Sí. ¿Qué estoy buscando exactamente? ¿Anomalías? ¿Algo que no encaje? El hospital de registro, el nombre del médico tratante, el oficial del registro civil que certificó. Investígalos todos. ¿Qué tan rápido lo necesitas? Para ayer, David. Me devolvió la llamada 2 horas después. Yo estaba sentado en mi oficina del 4º piso, sin hacer nada útil. Jorge, su voz tenía una cualidad específica que nunca le había escuchado, cuidadosa, medida, como alguien que se acerca a un objeto inestable. El médico tratante que figura en el acta de defunción de Jimena Vega, un tal Dr. Felipe Hernández, no aparece en la base de datos de cédulas profesionales del Registro Nacional de Profesionistas. No hay licencia médica activa ni registro de sanciones disciplinarias porque, para empezar, no existe ningún registro de dicha cédula. Me incliné hacia adelante. No existe. ¿No es un médico titulado en el país? No. Hay un Felipe Hernández que trabajaba como coordinador administrativo en un hospital privado del Estado de México por esa época. No era médico. Y en cuanto al oficial que certificó las actas, una pausa. Se jubiló del registro civil ese mismo año. Su pensión fue complementada a través de, aquí viene la parte interesante, un fondo filantrópico administrado por la Fundación Familia Vega. Me quedé completamente inmóvil en mi silla. David, dije, ¿el registro de mortalidad infantil tiene el mismo médico tratante y el mismo oficial del registro civil? Sí. Colgué el teléfono. Me quedé mirando la pared. Ella no solo me los quitó. Falsificó documentos públicos. Sobornó a un funcionario del registro civil. Utilizó a una persona sin cédula médica para certificar una muerte. Y después enterró un ataúd vacío y me envió un mensaje de texto sobre que Jimena hubiera querido paz. Necesito contarles lo que sucedió después en el orden correcto, porque el orden importa. No fui irrumpiendo a gritos a la sala de espera de Margarita Vega. No llamé a la policía esa tarde. No hice ni un solo movimiento dramático en las horas posteriores a que David Perea me diera esa información. Y quiero explicarles por qué, porque sé que algunos esperarán que eso es lo que uno hace. Entiendo el impulso. Pero había pasado 9 años convirtiéndome en alguien excelente en una disciplina que requiere la supresión absoluta de la reacción en favor del proceso. En medicina no cortas antes de saber exactamente qué estás cortando. No te mueves antes de entender hacia dónde te diriges. Y necesitaba una pieza más de información antes de que ocurriera cualquier otra cosa, necesitaba saber si Jimena estaba viva. Jimena tenía una mejor amiga de la universidad, una mujer llamada Brenda Castañeda, que había estado en nuestra fiesta de compromiso en diciembre de 2015. Que le había sostenido la mano durante el primer trimestre del embarazo y que había asistido al funeral en el Panteón Francés llorando con el dolor específico de quien ha perdido a una persona y no a un concepto. Yo había perdido contacto con Brenda en los años posteriores al funeral, no deliberadamente, solo intercambiamos algunos mensajes en los primeros meses, y luego el silencio que se acumula en torno al duelo terminó por devorar la conexión. Pero aún tenía su número en mi teléfono, exactamente donde lo había dejado. La llamé desde mi auto en el estacionamiento del hospital, con el motor apagado. A las 7:14 de un martes por la tarde en febrero de 2024, contestó al cuarto tono. Hola, Brenda. Soy Jorge Robles. No sé si me recuerdes, Jorge, su voz cambió de inmediato. De la manera en que cambian las voces cuando ocurre algo complicado que esperaban que ocurriera tarde o temprano. Oh, Dios. Jorge. Ahí fue cuando lo supe. ¿Está viva?, dije. No fue una pregunta. Un largo silencio. Brenda. Jorge, su respiración se volvió entrecortada. Yo no lo supe durante años. Te lo juro, no lo supe. Lloré en ese funeral. Lloré lágrimas reales. Yo también pensé que estaba muerta. ¿Cuándo te enteraste?
Hace 3 años. Me llamó desde no sé desde dónde, no se lo pregunté. Lloraba tanto que al principio no le entendía, y luego dijo su nombre y creí que me estaba volviendo loca. ¿Por qué no me? Me suplicó que no te dijera nada. Dijo que Margarita había hecho ciertos arreglos y que, si yo te contactaba, sería terrible para ti para tu carrera médica. Ella seguía creyendo eso, Jorge. Llevaba 4 años escuchando que tú estabas mejor sin saberlo. El estacionamiento estaba en absoluto silencio. ¿Tienes forma de comunicarte con ella? Me llama desde diferentes números. Nunca sé cuándo. Pero ella, Brenda, hizo una pausa. Me envió algo hace 6 meses. Me pidió que lo guardara por si acaso. Otra pausa. Por si acaso pasaba algo con Lucas. Se me cerró la garganta. ¿Ella sabe sobre Lucas? Logré articular. Ella lo sabe todo. Ha sabido dónde está él todo este tiempo. Ella es la que te ha estado enviando las fotos. Ella me había enviado esas fotografías. Cada una de ellas. 12 fotografías a lo largo de 9 meses. Su manera de asegurarse de que yo lo viera, de garantizar que cuando llegara el momento, si ocurría algo que llevara a Lucas a un hospital, yo pudiera reconocerlo. Ella había estado planeando esto sola durante años. Dame lo que sea que te haya enviado, le dije. Brenda me dictó un número telefónico. Lo marqué desde el estacionamiento porque no iba a manejar a ningún lado. No me iba a mover hasta escuchar su voz. Sonó 7 veces. Las conté. ¿Bueno? La voz de Jimena. He operado a niños con aneurismas cerebrales rotos. Le he dicho a padres que su hijo no va a despertar. He hecho cosas en quirófanos que requieren una firmeza que la mayoría de la gente, afortunadamente, jamás necesitará encontrar. Y nada, absolutamente nada me preparó para el sonido de una voz que había estado escuchando únicamente en mi memoria durante 9 años, saliendo por la bocina de un teléfono en el estacionamiento de un hospital en la Ciudad de México. Jimena, dije. Un sonido del otro lado de la línea, algo entre un suspiro y una palabra que no tiene nombre. Jorge, su voz era más firme de lo que esperaba. Ella había estado ensayando esto, me di cuenta. Había estado lista para este momento de formas en las que yo no lo estaba. ¿Él está? ¿Lucas? Salió de cirugía. Va a estar bien. El sonido que ella emitió en ese momento fue el sonido más honesto que he escuchado en toda mi vida. Me lo contó todo. No en una sola conversación, sino en 4, repartidas a lo largo de 3 noches mientras Lucas se recuperaba en la unidad de neurología pediátrica del Hospital Ángeles Lomas, y Margarita Vega montaba guardia en la sala de espera familiar un piso más abajo. Sin saber que la mujer a la que había enterrado estaba hablando con el hombre al que había intentado borrar. Jimena vivía en Querétaro. Llevaba 6 años viviendo allá. Antes de eso, se había mudado 2 veces, primero a Mérida y luego brevemente a San Luis Potosí. La geografía de una persona que intentaba hacerse lo suficientemente pequeña para que una familia poderosa en una ciudad que ellos dominaban no pudiera localizarla con facilidad. Esto fue lo que hizo Margarita Vega. Tras el parto de emergencia de Jimena a finales de junio de 2016, Lucas nació prematuro pero sano, pequeño, pero no en estado crítico. Margarita actuó en una ventana de 4 horas. Jimena aún estaba en recuperación posquirúrgica, sedada por la cesárea de urgencia, cuando Margarita habló con el médico tratante, no el verdadero, sino el coordinador administrativo al que aparentemente había estado cultivando para exactamente este propósito. Un hombre con un título que no tenía licencia para ejercer y una necesidad económica significativa que la Fundación Vega estaba en perfecta posición de resolver. Se firmaron las actas de defunción. 2. El funcionario del registro civil, un hombre a 3 meses de jubilarse con una pensión que recientemente había empezado a preocuparle, estampó su sello y firma oficial. Para cuando Jimena despertó de la sedación en una habitación privada sin ventanas, legalmente estaba muerta. Margarita se sentó junto a su cama. Jimena, su voz, me dijo Jimena, no era la voz fría de sala de juntas. Era algo que Jimena casi nunca le había escuchado, suave, cercana a lo genuino. He hecho algo por lo que vas a estar muy enojada, pero necesito que escuches lo que voy a decirte antes de que hables. Le dijo que Jorge había ido al hospital,
que había estado brevemente en el pasillo afuera del área de partos y que, cuando le informaron de las complicaciones, había dicho algo. Margarita dijo que él había dicho, no puedo hacer esto. No ahora. No así. Y que se había ido del hospital para no volver. Le dijo a Jimena que el bebé había nacido a salvo, sano, pequeño pero sano, y que ella, Margarita, se había asegurado de hacer arreglos que protegerían al niño de la situación inestable en la que se había convertido la relación de sus padres. Le dijo que las actas de defunción eran para la propia protección de Jimena, que Jorge, como médico titulado, tenía ciertos derechos legales que podrían complicar todo. Que esto era temporal, solo temporal, mientras las cosas se ordenaban adecuadamente. Que Jimena podía desaparecer por un tiempo, sanar, y que después descubrirían la forma correcta de abordar la situación. Jimena, sedada, en shock y recién informada de que el hombre al que amaba se había marchado de un pasillo de hospital mientras ella estaba en cirugía, le creyó. Me dijeron que te fuiste, me dijo Jimena por teléfono, con una voz muy bajita. Lo describió con tanto detalle que supe que no podría haberlo inventado. Describió la bata que llevabas puesta. Dijo que miraste el pizarrón de enfermería con mi nombre, te diste la media vuelta y te fuiste y yo pensé, yo estaba en cirugía, mi voz se quebró en la última palabra y no intenté evitarlo. Jimena, yo estaba en el quirófano. Llegué 41 minutos después de que diste a luz. Exigí verlos a los dos. Me dijeron que ya se habían ido. Lo sé, respondió. Ahora lo sé. No lo supe durante 2 años. 2 años. Jimena pasó 2 años en un aislamiento relativo, primero en una propiedad familiar en San Miguel de Allende y después en una casa rentada en Mérida, creyendo que yo había visto su nombre en un pizarrón de hospital y me había alejado. Que la relación no había sobrevivido al peso de las dificultades reales. Lucas fue criado durante esos 2 años por una niñera que Margarita había contratado, una mujer amable y sensata de Puebla llamada Gloria Navarro, quien no tenía idea de las circunstancias y simplemente cuidaba de un niño pequeño como lo había hecho durante toda su vida profesional. Jimena lo veía los fines de semana. Ella era su tía Jimena. Me contó eso con una voz que se partió por la mitad. Luego, 2 años después del nacimiento, en junio de 2018, Jimena encontró los documentos. Estaba en la casa de Lomas de Chapultepec durante una visita programada para ver a Lucas, y había entrado al antiguo despacho de Guillermo Vega buscando un libro. En el cajón inferior del escritorio, el cajón bajo llave cuya llave había encontrado en una caja de pertenencias de su padre, encontró una carpeta. Adentro estaban las actas de defunción falsificadas, la suya y la de su hijo, y un recibo escrito a mano con la letra de Margarita por un pago de 700,000 pesos a favor de Felipe Hernández. Jimena fotografió todo con su teléfono en ese despacho. Luego salió de la casa, sentó a Lucas en su asiento para el auto, condujo hasta la casa de Brenda Castañeda en la Colonia del Valle y se sentó en el piso de la cocina a temblar durante aproximadamente 2 horas. Después intentó comunicarse conmigo. Llamó al hospital. Mi nombre para entonces ya no era difícil de encontrar, figuraba en el sitio web del Hospital Ángeles Lomas, en la página del Departamento de Neurocirugía Pediátrica, completo con una biografía y un correo de contacto. Mandó correos. Llamó a la línea del departamento. Envió una carta por correo postal a la dirección del hospital. Nada me llegó. Le tomó 1 año más darse cuenta de que los correos electrónicos estaban siendo bloqueados, el formulario de contacto del hospital se dirigía a un sistema general de recepción, y en algún punto, alguien o algo filtraba mi nombre de los resultados. La carta nunca fue entregada en el departamento. Le tomó 2 años más aceptar que no iba a comunicarse conmigo a través de ningún canal que Margarita Vega pudiera monitorear o influenciar. Así que ideó un plan diferente. Envió las fotografías desde una cuenta imposible de rastrear. Las envió a mi correo personal, la dirección que Brenda todavía conservaba de hacía años. Mandó 12 fotografías a lo largo de 9 meses. Se detuvo cuando Brenda le dijo que tal vez me estaba asustando en lugar de prepararme. Esperó. Sabía que la salud de Margarita había estado deteriorándose. Sabía que, si algo le pasaba a Lucas, cualquier emergencia médica que requiriera un especialista, Margarita buscaría, por puro amor al niño, la mejor opción disponible. Y Jimena conocía mi nombre. Conocía mi reputación.
Había estado esperando a que yo entrara a una habitación donde estuviera su hijo. Quiero tomarme un momento aquí para ser claro en algo, yo estaba enojado. Estaba monumentalmente enojado hasta los huesos, de una manera que requería la misma técnica de supresión que utilizo en los quirófanos, porque la ira sin dirección es solo destrucción. Y yo tenía una idea muy clara de hacia qué dirección quería apuntar esta. Pero también quiero decirles algo que no esperaba, estaba enojado con la persona correcta. No con Jimena, quien había sido manipulada mientras estaba sedada, en shock y apenas en sus primeras horas de recuperación posparto. No con Brenda, que había guardado un secreto que le pidió guardar a alguien a quien creía estar protegiendo. Ni siquiera con Gerardo Vega, de quien más tarde me enteraría que había recibido una versión cuidadosamente editada de los hechos y no conocía la magnitud total de lo que su madre había hecho. Estaba enojado con Margarita Vega. Limpia, específica y absolutamente. Y yo tenía algo que ella jamás esperó que tuviera, tenía 9 años de documentación legal. Aquí está el detalle sobre falsificar actas de defunción en México, bajo el Código Penal para la Ciudad de México, artículo 339, presentar o falsificar documentos públicos ante el registro civil es un delito grave. Bajo la Ley General de Salud y las normas federales, falsificar actas de defunción o registros vitales conlleva penas severas de prisión. La participación de un servidor público del registro civil en la falsificación añade cargos graves por corrupción, cohecho y abuso de autoridad. El pago de 700,000 pesos a Felipe Hernández constituye cohecho a servidor público y asociación delictuosa. No son problemas administrativos menores, son el tipo de cargos que, presentados ante el Ministerio Público con la documentación adecuada, abren una carpeta de investigación penal inmediata. Sé esto porque, después de hablar con Jimena por segunda vez, la noche del segundo día de recuperación de Lucas, llamé a una abogada. Su nombre es licenciado Carla Álvarez. Es una litigante penalista y civil con oficinas en Santa Fe, Ciudad de México, que ha pasado 22 años ejerciendo derecho familiar y litigio por fraude civil. El exesposo de Renata Cantú se enfrentó a ella en su divorcio y perdió estrepitosamente, que fue como Renata supo recomendármela. Me reuní con Carla en su despacho en Avenida Santa Fe a las 9 de la mañana de un jueves. Llevé la documentación que David Perea había compilado. Llevé las fotografías que Jimena había tomado en el despacho de su padre, las cuales me había enviado por correo electrónico la noche anterior junto con escaneos de cada documento de la carpeta. Llevé un relato por escrito de absolutamente todo. Carla leyó durante 40 minutos sin decir una sola palabra. Luego levantó la vista. Jorge, dijo, quiero que entiendas algo antes de que discutamos los siguientes pasos. Adelante. Lo que hizo Margarita Vega constituye múltiples delitos graves conforme a las leyes penales de México. Tenemos la evidencia documental suficiente para presentar una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También tenemos bases sólidas para una demanda civil por daño moral, fraude, y privación ilegal de derechos de paternidad. Dejó la carpeta sobre el escritorio. Pero quiero que pienses muy bien qué es lo que quieres. Porque una vez que esto empiece, no se detiene. Sé lo que quiero, respondí. Quiero a mi hijo. Carla asintió una sola vez. Entonces hablemos de cómo recuperarlo. Lo primero que hicimos fue promover una controversia judicial de orden familiar de urgencia para el reconocimiento de paternidad y modificación de guardia y custodia ante un juzgado familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Conforme a la legislación civil, un padre biológico al que se le ha negado fraudulentamente el contacto con su hijo tiene bases legales para una medida cautelar de urgencia cuando las circunstancias pueden documentarse fehacientemente. Y nosotros teníamos toda la documentación. La demanda se ingresó un viernes. Lo segundo que hicimos fue presentar una denuncia penal formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México, FGJ-CDMX, con todo el expediente probatorio, las actas de defunción falsificadas, la evidencia del pago de 700,000 pesos a Felipe Hernández y la conexión documentada entre la pensión del funcionario jubilado del Registro Civil y la Fundación Familia Vega. David Perea, bendito sea, había sido sumamente minucioso. Lo tercero, y esto es lo que quiero contarles a detalle porque importa, fue que fui a ver a Margarita Vega. No a gritarle. No a darle un discurso. No porque tuviera algo que demostrar en esa habitación.
Fui porque arriba había un niño de 9 años que muy pronto se iba a enterar de que el mundo que él entendía no era el mundo real. Y quería que Margarita comprendiera, antes de que eso pasara, que ella tenía la opción de elegir cómo iba a suceder, que podía hacerlo más fácil para Lucas o más difícil. Y que el camino que eligiera determinaría cómo caracterizaría yo su papel en esta historia frente a su nieto de ahora en adelante. La encontré en la sala de espera familiar en el tercer piso. Estaba sola. Gerardo y Paola habían venido y se habían ido. Estaba leyendo algo en su celular y lo puso boca abajo en cuanto entré, lo que significaba que había estado vigilando la puerta. Me senté frente a ella. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. ¿Cuánto sabes?, dijo finalmente. Todo. Asimiló la respuesta. Su rostro no se desmoronó. Tenía 71 años, había construido empresas, las había dirigido y las había mantenido a flote a pura fuerza de voluntad durante 4 décadas, y parte de esa arquitectura seguía en pie incluso ahora. Hice lo que creí que era mejor para Jimena, dijo, y para Lucas. Hizo lo que era mejor para Margarita, mantuve mi voz serena. Hizo lo que le otorgaba el control total sobre las 2 personas que Jimena más amaba. Le quitó a su hijo y me quitó a Jimena, y lo hizo apenas 4 horas después del parto, mientras ella estaba sedada. Ella habría vuelto contigo. Habría elegido eso por encima de todo. Sí, dije. Lo habría hecho. Y ese era su derecho. Tú no tenías nada, la mandíbula de Margarita se tensó. Tenías deudas y una residencia médica, y yo la tenía a ella. Eso era suficiente. Hubo un largo silencio. Hay gente en la fiscalía, dijo, y hubo un rastro de su vieja voz de sala de juntas. No amenazante, solo informativa. Hay contactos en los comités médicos y de salud. Lo sabía, respondí. Ya no. Lo sé porque pasé los últimos 4 días asegurándome de entender exactamente cómo se ve su alcance en 2024. Entrelacé las manos. También sé que Gerardo no conoce la magnitud de lo que usted hizo. Lo sé porque hablé con él ayer. Él sabía de la separación, pensaba que había sido mutua, que usted había facilitado una ruptura limpia. No sabía sobre las actas de defunción falsas. No sabía sobre Felipe Hernández. Y tengo que decir que se molestó muchísimo al enterarse de la verdad. Margarita cerró los ojos por un instante. Esto es lo que va a pasar, dije. La demanda judicial por la custodia ya fue ingresada. Ya se presentó la denuncia penal en la fiscalía. Esos procesos ya están en marcha y no puedo detenerlos, incluso si quisiera, lo cual no quiero. Lo que sí puedo controlar es qué se le dice a Lucas, cuándo y cómo. Y le estoy ofreciendo la oportunidad de ayudar a decidirlo, porque usted ama a ese niño. Puedo ver que lo ama. Y sea lo que sea usted, ese amor es real. Ella me miró. Por primera vez en todos los años que llevaba conociendo a Margarita Vega, esta mujer que había sido compuesta, calculadora y controladora en cada interacción que habíamos tenido, se vio vieja. No frágil, solo vieja, el peso de 9 años de mantenimiento presionando visiblemente a través de su armadura. ¿Qué es lo que quieres de mí?, preguntó. Quiero que le diga la verdad a Lucas conmigo presente y con Jimena en videollamada. Quiero que lo escuche de usted antes de que cualquier proceso judicial o legal lo vuelva feo. Quiero que le dé la mejor versión posible de un hecho terrible. Y a cambio, le diré a la licenciado Carla Álvarez que la relación de Lucas con usted es algo que estamos comprometidos a preservar. Que, sin importar lo que pase legalmente, no buscaremos alejarla de su vida. Usted hizo esto, pero él la ama, la miré fijamente. Eso no es poca cosa. Sé lo que es perder a alguien. No le voy a hacer eso a mi hijo. La sala de espera zumbaba a nuestro alrededor, la misma televisión en la misma pared, las mismas noticias locales. Margarita Vega se miró las manos durante un largo rato. Luego dijo, ¿cuándo? Le dijimos a Lucas un sábado por la mañana. Lo habían trasladado de la unidad de neurocirugía pediátrica a una habitación de recuperación normal. Tenía buen color y reaccionaba perfectamente, el ligero dolor de cabeza que sigue a un procedimiento como el suyo iba desapareciendo a medida que bajaba la inflamación.
Estaba sentado en la cama viendo algo en una tableta del hospital cuando Margarita y yo entramos juntos, lo cual hizo que levantara la vista de inmediato, porque no creo que jamás hubiera visto a Margarita insegura de algo, y en ese momento se veía muy ligeramente insegura. Jimena estaba en videollamada en mi teléfono. Lo apoyé en la mesa de noche, recargado contra la jarra de agua, para que Lucas pudiera verla. Miró la pantalla. ¿Quién es ella? Me llamo Jimena, dijo ella con una voz cuidadosamente firme. Hola, Lucas. Él la evaluó. Los niños de 9 años son perspicaces en formas que los adultos subestiman constantemente. ¿Por qué estás llorando? Porque estoy muy feliz de verte, sonrió a través de las lágrimas. He esperado mucho tiempo para poder hablar contigo. Lucas miró a su abuela. Abuela, ¿qué está pasando? Margarita se sentó en el borde de la silla junto a su cama. Esto era lo más difícil que había hecho en 71 años, y creo que lo sabía. Y creo que lo hizo con más gracia de la que yo esperaba. Cariño, dijo, necesito decirte algo que es verdad y necesito que escuches todo antes de decir nada, ¿de acuerdo? Porque una parte va a ser confusa y otra te va a poner triste, pero todo termina en que tú eres sumamente amado. ¿Me entiendes? Lucas dejó la tableta a un lado. Asintió. Margarita le contó la verdad. No cada detalle legal, tenía 9 años, no era una declaración ministerial, pero sí la esencia en un lenguaje sencillo y sin excusas, ella había tomado una decisión cuando él nació que lastimó a varias personas. Su madre, Jimena, estaba viva. Su padre, el doctor Jorge Robles, era el hombre parado a los pies de la cama. Ellos no habían sido parte de su vida por un error que ella había cometido, ese error era únicamente suyo y lo sentía profundamente. Lucas no habló durante un rato después de que terminó. Luego miró la pantalla del teléfono, hacia Jimena. ¿Tú eres mi mamá? Sí, mi amor. Me miró a mí. ¿Y tú eres mi papá? Sí, mi voz salió áspera en los bordes y no intenté suavizarla. Lo soy. Se quedó callado de nuevo, procesando. Los monitores emitían su ritmo constante. Afuera, en el pasillo, alguien se reía de algo. ¿Ustedes me querían? Preguntó. La pregunta iba dirigida a ambos, al teléfono y al pie de la cama, con la franqueza precisa y ordenada de un niño que aún no sabe que algunas preguntas deben suavizarse. Más que a nada en el mundo, dijo Jimena. Cada uno de mis días, dije yo. Lucas miró sus manos. Su mano izquierda estaba sanando, el sitio de la solución intravenosa estaba cubierto con un vendaje pequeño, y había estado arrancando la cinta médica como suelen hacer los niños. La tocó un poco y luego se detuvo. No estoy seguro de cómo me siento, dijo. Está bien, le respondí. No tienes que saber cómo te sientes todavía. Tienes tiempo. Levantó la vista. ¿Se van a quedar? ¿Cómo van a estar aquí conmigo? Yo no voy a ir a ninguna parte. Miró a Margarita. Ella le devolvió la mirada y su expresión fue algo que no describiré a detalle porque le pertenecía a ella y a él, no a esta historia. Ella estiró la mano y tomó la de Lucas. Él se lo permitió. Los procedimientos judiciales avanzaron con la contundencia y eficiencia de un caso donde la documentación deja muy poco margen para el debate. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió formalmente una carpeta de investigación por falsificación de documentos públicos y delitos contra el estado civil de las personas. Felipe Hernández, localizado en el norte del país, a donde se había mudado tras dejar el Estado de México en 2017, aceptó cooperar a cambio de un criterio de oportunidad. Identificó a Margarita Vega como la persona que había ordenado y financiado todo el esquema. El exfuncionario del Registro Civil proporcionó una declaración similar. Margarita Vega fue formalmente imputada en abril de 2024 por falsificación de actas, cohecho y privación ilegal de derechos de guarda y custodia. Su abogado negoció. Margarita tenía 71 años, no contaba con antecedentes penales, y la fiscalía sopesó la complejidad de un juicio oral que obligaría a Lucas a declarar o a enfrentar un desgaste emocional terrible. Carla Álvarez, en coordinación con el Ministerio Público, negoció una salida alterna legal, una declaración de culpabilidad por 2 delitos graves, una condena condicional en libertad dado su estado de salud y edad avanzada, 5 años de libertad probatoria bajo supervisión.
Una orden de reparación del daño económica sustancial y la cancelación judicial definitiva de ambas actas de defunción falsas del registro civil. Jimena María Vega estaba oficial y legalmente viva. El litigio civil avanzó en paralelo. Margarita, por consejo de sus abogados y el acuerdo con Carla, no contestó la demanda de reconocimiento de paternidad ni la modificación de custodia. Se acordó legalmente que Lucas viviría conmigo en la Ciudad de México. Yo me había mudado recientemente a una casa en Coyoacán, un barrio que siempre me había gustado por sus calles arboladas, su ambiente tranquilo y su proximidad razonable con el hospital. Jimena se mudó de Querétaro para unirse a nosotros mientras reconstruíamos lo que 9 años habían interrumpido. Margarita Vega conservó un régimen de visitas, semanales y supervisadas inicialmente, y después a discreción del propio Lucas conforme fuera creciendo. Voy a ser honesto, hubo personas en mi vida que pensaron que esto era demasiado generoso. Renata lo llamó, absurdamente decente. Mi padre, cuando se lo conté, se quedó en silencio un largo momento y luego dijo, tu madre estaría orgullosa de ti, lo cual no es lo mismo que estar de acuerdo conmigo, pero Horacio Robles siempre ha entendido el valor de decir lo correcto. Mi postura era simple, Lucas amaba a su abuela. Los niños no dejan de amar de la noche a la mañana a las personas que los criaron solo porque esas personas resultaron haber hecho algo imperdonable. Yo había pasado 9 años perdiendo cosas, no iba a construir la nueva vida de mi hijo sobre más pérdidas si podía evitarlo. Pero también quiero ser claro sobre cómo se vio la justicia en esta historia, porque sé que algunos la están esperando. Margarita Vega se declaró culpable formalmente ante un juez penal. Quedó condenada por falsificar actas de defunción en la Ciudad de México. Esa sentencia condenatoria es de registro público, su nombre y los cargos constan en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX y son accesibles para quien busque. La Fundación Familia Vega, cuya junta ella había presidido desde la muerte de Guillermo, le pidió formalmente su renuncia en mayo de 2024. Ella renunció. Posteriormente, la fundación realizó una donación muy significativa al área de neurología pediátrica del hospital. Eso también es público. No voy a fingir que no sentí una satisfacción muy particular y silenciosa al ver una nueva placa de donadores en la misma unidad médica donde se había procesado la falsa muerte de Jimena. Felipe Hernández quedó vetado de por vida para ejercer cargos administrativos en cualquier institución de salud. La pensión del exfuncionario del registro civil fue sometida a revisión administrativa por la Contraloría. No son satisfacciones cinematográficas. No hay un discurso épico en las escalinatas de un tribunal ni una confrontación dramática con reporteros afuera del juzgado. Es la consecuencia específica y metódica de ser responsabilizado por sistemas que, de vez en cuando, con la documentación correcta y una abogada excelente, realmente funcionan. Y los contactos que la familia Vega tenía en los comités y colegios médicos, la gente que Margarita insinuó en 2016 que podía movilizar en contra de mi carrera. Pasé 8 años convirtiéndome en el tipo de cirujano cuyo expediente hace que cualquier queja políticamente motivada se desmorone bajo escrutinio. La amenaza fue real una vez. Para 2024, era pieza de museo. Jimena se mudó a Coyoacán en junio de 2024. No éramos las mismas personas que se habían enamorado en un congreso en Puerto Vallarta en 2015. Nadie es la misma persona después de 9 años del tipo particular de vida que nos había tocado vivir a cada uno. Ella se había reconstruido en Querétaro con una tranquilidad y una autosuficiencia que portaba de manera diferente a la mujer que yo recordaba. Yo me había reconstruido en la Ciudad de México con una precisión y una reserva que ella reconoció sin que yo tuviera que explicárselo. Fuimos cuidadosos el uno con el otro. Cuidadosos en el buen sentido, de la forma en que lo eres con algo que sabes que tiene muchísimo valor. Lucas, por su parte, abordó la reorganización de su mundo con un pragmatismo que me dejó atónito y que tuvo todo el sentido del mundo cuando recordé que los niños de 9 años son fundamentalmente solucionadores de problemas a quienes se les ha presentado información insuficiente sobre los problemas que están resolviendo. Durante su primera semana en la casa de Coyoacán, dictaminó que mi café era demasiado cargado, que la casa necesitaba un perro y que quería aprender a jugar ajedrez. Ya tengo un perro, le dije. Bruno. Consideró a Bruno, desparramado por el piso de la cocina como un tapete dorado con opiniones, y dijo, bueno, él cuenta. Muy amable de tu parte. ¿Podemos tener un segundo perro? Jimena, desde el otro lado de la cocina, dijo, absolutamente no,
Y luego me miró con una expresión que decía, no fomentes esto. Y no lo fomenté, lo cual me pareció muy maduro de mi parte. Le enseñé a jugar ajedrez los domingos por la tarde en el patio trasero. Fue pésimo durante 3 semanas y después, abrupta y alarmantemente, se volvió muy bueno. Tenía esa cualidad específica, esa capacidad de concentración genuina cuando algo le interesaba, que reconocí de inmediato sin querer decirlo en voz alta porque sentí que era el tipo de sentimentalismo que pertenece a una tarjeta de felicitación y no a la vida real. En septiembre de 2024, Lucas entró a 4º año en una escuela primaria federal en Coyoacán, porque yo había crecido en escuelas públicas en Toluca y había salido bastante bien, un punto que le recalqué a Jimena, quien señaló que, bastante bien, estaba cargando con mucho peso en esa frase. Hizo amigos rápidamente. Se metió al club de ciencias por las tardes. Tuvo exactamente una discusión con un niño llamado Tadeo sobre si los agujeros negros podían teóricamente existir dentro de otros agujeros negros. Lo cual me dijo su maestra de ciencias en la primera junta de padres a la que he asistido en toda mi vida que era lo más animado que jamás había visto a un niño de 9 años hablar sobre astrofísica teórica. Eso lo sacó de su madre, dije. Jimena, sentada a mi lado, respondió, absolutamente no. Hay un momento que quiero contarles. Ocurrió un domingo de octubre de 2024, 4 meses después de que Lucas viniera a vivir con nosotros y 3 meses después de que Jimena se mudara a Coyoacán. Estábamos en Los Dinamos, una reserva natural en las cañadas al sur de la ciudad donde hay un sendero con río y cascada que se recorre en unos 3 kilómetros y que es completamente accesible para un niño de 9 años que se ha recuperado de una neurocirugía y se considera atléticamente capaz. Lo cual Lucas creía sin lugar a dudas. Íbamos a la mitad del sendero cuando Lucas, que iba caminando adelante con Bruno jalando la correa, se detuvo y nos esperó. Miró a Jimena. Me miró a mí. Tenía algo en la cabeza, lo supe por la forma particular en que apretaba los labios. ¿Qué pasa?, le pregunté. Miró hacia el sendero. Estaba pensando en algo. Dinos. Mi abuela hizo algo malo, dijo. Fue una afirmación, no una pregunta. Había estado procesando esto por etapas durante meses, sacando piezas de información cuando se sentía listo, de la forma en que lo hacen los niños. Como algo muy, muy malo. Sí, dijo Jimena. ¿Lo hizo? Pero ustedes dijeron que sigue siendo mi abuela. Lo es, respondí. Se quedó callado por un instante. Un perro en el camino detrás de nosotros le ladró a algo entre los arbustos y Bruno intentó responder, pero Lucas sostuvo la correa firme sin que se lo dijéramos. ¿Puedes amar a alguien y aún así pensar que lo que hizo estuvo mal? Jimena me miró y luego miró a Lucas. Sí, dijo. Esa es una de las cosas más difíciles de ser persona. Pero sí, puedes sentir y pensar ambas cosas al mismo tiempo. Lo reflexionó. Está bien, dijo, como si hubiera estado esperando la confirmación de algo que él ya había resuelto en su cabeza. Eso era lo que pensaba. Se dio la vuelta y siguió subiendo por el sendero, con Bruno saltando delante de él. Jimena me tomó de la mano en el camino y seguimos a nuestro hijo hacia la cascada, con las montañas del sur elevándose sobre nosotros en la luz de octubre. He sostenido muchas cosas en equilibrio al mismo tiempo en mi vida, el bisturí y el duelo, la carrera y la pérdida, el amor que sobrevivió a 9 años de un silencio artificial. Pero esto caminar por ese sendero, ver a ese niño, sostener la mano de Jimena, esto no tenía que sostenerlo con cuidado. Esto simplemente podía cargarlo sin dejarlo caer. Margarita Vega falleció en enero de 2025. 6 meses después de su acuerdo judicial, su corazón, que había sido confiable durante 71 años, finalmente se quedó sin pista de aterrizaje. Murió en su casa en Lomas de Chapultepec, con Gerardo y Paola a su lado. Lucas también estuvo ahí. Lo llevamos en coche ese viernes por la noche porque nos pidió ir. Y él no es nuestro hijo en el sentido de que decidamos todo por él, es nuestro hijo en el sentido de que estamos presentes para respaldar las cosas que él decide. Se sentó con ella durante 1 hora antes de que perdiera el conocimiento. No sé qué le dijo. Era suyo para decirlo. Por petición de ella, no hubo servicio fúnebre. Hay una placa en el Panteón Francés de San Joaquín en la Ciudad de México, no muy lejos, de hecho, de aquella lápida con 2 nombres que ya ha sido legalmente corregida.
El nombre de Jimena fue retirado y reemplazado por una inscripción que dice simplemente, en memoria de aquellos que nunca se perdieron, solo estuvieron separados. Esa fue idea de Jimena. Me pareció correcta. Gerardo Vega me llamó en febrero de 2025. Habíamos hablado varias veces desde abril de 2024, gestionando la reestructuración del fideicomiso familiar que los procedimientos judiciales habían hecho necesaria. Esas eran conversaciones de negocios. Esta fue diferente. Jorge, dijo, te debo algo. No me debes nada. Yo sabía que algo andaba mal en 2016. Sabía que mi madre había hecho algo. No conocía la magnitud, pero tampoco pregunté. Eso recae sobre mí. Hizo una pausa. Quería que supieras que estoy consciente de ello. Pensé en eso por un instante. ¿Cómo está Paola? ¿Bien? Sí, está bien. Gerardo Jr. ya tiene 12 años, pero jura que tiene 16. Lucas cree que tiene 14. Debe ser contagioso. Se rió. Fue la primera risa genuina que le escuché a Gerardo Vega. Tráelo a un partido de los Diablos Rojos algún día, dijo Gerardo. Tengo abonos de temporada en el estadio Alfredo Harpelú. Te tomará la palabra. Considérate advertido. Quiero contarles lo último que pasó. La escena en la que pienso cuando voy en el auto entre el hospital y la casa en Coyoacán, y la ciudad hace eso que suele hacer al atardecer, donde todo se vuelve ámbar e incluso el tráfico parece algo que alguien pintó con buenas intenciones. Era un domingo por la mañana en marzo de 2025. Lucas ya tenía 10 años. Llevaba con nosotros 9 meses, el tiempo suficiente para que la casa se sintiera como si siempre hubiera estado organizada a su alrededor, lo cual es la magia particular de los niños y también su audacia particular. Bajó las escaleras a las 7:30 de la mañana, demasiado temprano para un domingo, pero no lo suficiente para un cirujano, y me encontró en la cocina con un café que yo había preparado correctamente. Dijo, gracias, y se sentó frente a mí con esa expresión concentrada que significaba que había estado pensando en algo desde que abrió los ojos. Oye, papá, dijo. Esa palabra, 9 meses después, todavía hacía que algo se me encogiera en el pecho. Mantuvo mi rostro normal. ¿Qué pasó? En el quirófano, dijo, cuando estás operando el cerebro de alguien, ¿puedes saber cómo son? ¿Cómo personas? Consideré la pregunta en serio, porque me la hizo en serio. No. El cerebro es extraordinario, pero no funciona así. Puedes ver la función, qué áreas se iluminan, qué vías están intactas, pero la personalidad, los recuerdos, el yo, eso no se ve sobre una mesa de operaciones. Asintió. Pero de todos modos intenta salvarlo. Siempre. Se quedó callado un momento. Bruno entró desde el pasillo y se echó debajo de la mesa con la autoridad de quien ha vivido en esta cocina más tiempo que nadie y tiene la intención de que todos lo recuerden. Quiero ser médico, dijo Lucas. Creo. Lo miré. Ah, sí. O piloto aviador, reflexionó. Uno de esos dos. Hay una gran distancia entre esas dos profesiones. Lo sé, se agachó para rascarle la oreja a Bruno. Ya veré cómo resolverlo. Jimena bajó las escaleras 20 minutos después. Nos encontró a los dos en la mesa con nuestras tazas, el mío era café real, el suyo, técnicamente un chocolate caliente con aspiraciones. Nos miró a ambos con esa expresión que pone cuando nota que se dijo algo que se perdió y decide si preguntar o no. ¿Qué pasa? Preguntó. Dice que va a ser médico, le dije. O piloto aviador, añadió Lucas. Jimena se sentó, envolvió su taza con ambas manos y nos miró del otro lado de la mesa de la cocina un domingo por la mañana en Coyoacán, Ciudad de México. Afuera, los árboles de las calles arboladas hacían algo hermoso con la luz. El tipo de mañana que no te pedía absolutamente nada. Ambos, dijo ella. ¿Por qué no los dos? Mi nombre es Jorge Robles. Tengo 43 años. Vivo en Coyoacán, Ciudad de México, con una mujer de la que me enamoré en un congreso en Puerto Vallarta en 2015, con un hijo al que conocí con 9 años de retraso y con un Golden Retriever que se considera el miembro de mayor rango en este hogar y que, francamente, no se equivoca.
Pasé 9 años de pie frente a mesas de operaciones salvando la vida de los hijos de otras personas con manos firmes, sanando dolores que no me correspondían. Resulta que esa es exactamente la práctica que te prepara para la vida que realmente deseas. No voy a decirles que ya perdoné a Margarita Vega. El perdón es un territorio complejo y todavía estoy trabajando en mi documentación. Lo que sí les diré es esto: ahora entiendo que el duelo y el miedo hacen que las personas sean capaces de cometer actos que sus mejores versiones no reconocerían. Que el amor, ese amor asustado, posesivo y controlador que Margarita sentía por Jimena, sigue siendo amor, incluso cuando también es un delito. Entenderlo no justifica lo que hizo, simplemente lo vuelve humano. Y lo humano, en mi línea de trabajo, siempre vale más que la alternativa. La tumba con 2 nombres fue una mentira. Fue un documento fabricado en una ventana de oportunidad por una mujer que creía estar protegiendo algo mientras destruía todo lo demás. Me costó 9 años. Le costó a Jimena 9 años. Le costó a Lucas sus primeros 9 años sin saber de qué estaba hecho. Pero quiero contarles la última lección que he aprendido de la neurocirugía, porque creo que aplica. El cerebro es la estructura más compleja que existe, contiene más conexiones que estrellas en la Vía Láctea. Almacena todo, cada rostro, cada voz, cada año de experiencia acumulada, en una arquitectura tan intrincada que llevamos siglos estudiándola y todavía nos sorprende con lo que es capaz de hacer. ¿Y sana? No de manera perfecta, no sin dejar rastro. Siempre queda algo, una cicatriz en los estudios de imagen, una ruta neuronal que corre de manera ligeramente distinta a como lo hacía antes. Pero la función regresa y las conexiones se reconstruyen. Las partes de uno mismo que parecían haberse perdido para siempre tienen una tendencia inquebrantable, dadas las condiciones correctas y el tiempo suficiente, a encontrar el camino de regreso las unas a las otras. Lo sé porque lo he visto ocurrir sobre mi mesa de operaciones. Lo sé porque lo veo ocurrir en la mesa de mi cocina cada mañana en Coyoacán, todos y cada uno de los días. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad presionando el botón de me gusta y suscribiéndote para más relatos familiares como este.